En medio de la ceremonia, el marido escuchó una voz que reveló su traición. Era su esposa. El sol de noviembre se filtraba a través de los vitrales de la parroquia de San José en la colonia del Valle, creando un mosaico de colores dorados y azules sobre el altar de mármol. Las campanadas de las 3 de la tarde resonaban por toda la nave principal, donde más de 200 invitados aguardaban en silencio el momento más esperado de la ceremonia. Emiliano Herrera ajustó nerviosamente los gemelos de oro de su traje negro italiano mientras caminaba hacia el altar. A sus 45 años conservaba el porte distinguido que lo había convertido en uno de los empresarios más respetados del sector inmobiliario en la Ciudad de México. Su cabello entrecano estaba perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos verdes brillaban con una mezcla de emoción y algo que podría interpretarse como ansiedad. «¿Estás bien, papá?», le susurró su hijo mayor, Sebastián, de 19 años, quien lo acompañaba como testigo principal. El joven había heredado los rasgos refinados de su padre, pero su expresión mostraba una preocupación genuina. «Por supuesto, mijo. Solo son nervios de la renovación», respondió Emiliano, forzando una sonrisa que no logró convencer del todo a su hijo. La verdad era que Emiliano llevaba semanas sin poder dormir bien, no por la ceremonia en sí, sino por los secretos que cargaba como piedras en el pecho. Cada vez que miraba a Guadalupe prepararse para este día especial, cada vez que la veía elegir flores, probar vestidos, o hablar emocionada con el padre Marcelino sobre la renovación de sus votos matrimoniales, una punzada de culpa lo atravesaba como un cuchillo. Las puertas principales de la iglesia se abrieron con solemnidad, y los acordes del órgano comenzaron a llenar el espacio sagrado. Los invitados se pusieron de pie como una sola persona, girando sus cabezas hacia la entrada principal. Emiliano sintió que el corazón le latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Guadalupe apareció en la entrada, radiante en su vestido color marfil que había elegido especialmente para esta ocasión. A sus 42 años, conservaba la elegancia natural que había enamorado a Emiliano 2 décadas atrás en la Universidad Iberoamericana. Su cabello castaño oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros desnudos, y llevaba el collar de perlas que había sido de su abuela materna. Caminaba lentamente por el pasillo central del brazo de su padre, don Aurelio Mendoza, un hombre de 73 años cuya presencia imponente y bigote blanco lo convertían en una figura respetada en los círculos empresariales de la capital. Sus ojos, del mismo color miel que los de su hija, brillaban con orgullo mientras escoltaba a Guadalupe hacia el altar. «Está hermosa», murmuró la señora Cristina Vázquez, una de las amigas más cercanas de Guadalupe, a su esposo mientras se secaba discretamente una lágrima con un pañuelo bordado. En la tercera fila del lado derecho, Esperanza Morales observaba la escena con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Vestida con un elegante traje azul marino que realzaba su figura esbelta, mantenía las manos entrelazadas sobre su regazo para evitar que temblaran. Como la mejor amiga de Guadalupe desde la preparatoria, había sido invitada de honor en esta celebración, pero cada paso que daba la novia hacia el altar era como una bofetada en su conciencia. Esperanza había conocido a Emiliano mucho antes que Guadalupe. Habían sido compañeros de clase en la carrera de Administración de Empresas, y había existido una química innegable entre ellos. Sin embargo, el destino había querido que fuera Guadalupe quien captara definitivamente la atención de Emiliano durante una fiesta de fin de semestre en 2003. Esperanza había guardado silencio entonces, valorando más su amistad con Guadalupe que sus propios sentimientos. Pero los sentimientos, como las malas hierbas, tienen una forma de crecer en la oscuridad. El padre Marcelino, un hombre de mediana edad con una barba gris perfectamente recortada, esperaba sonriente en el altar. Había sido el párroco que había oficiado la boda original de Emiliano y Guadalupe 20 años atrás, y había visto crecer a sus hijos en esta misma parroquia. Hermanos y hermanas, comenzó el padre Marcelino cuando Guadalupe llegó al altar y tomó las manos de Emiliano. Nos hemos reunido hoy en este lugar sagrado para ser testigos de un acto de amor renovado. Emiliano y Guadalupe desean reafirmar ante Dios y ante ustedes los votos que pronunciaron hace 2 décadas. La voz del sacerdote resonaba por toda la iglesia,
pero Emiliano apenas podía concentrarse en las palabras. Sus ojos estaban fijos en los de Guadalupe, quien le sonreía con una ternura que lo desarmaba completamente. ¿Cómo había llegado a traicionar a esta mujer que lo había amado incondicionalmente durante tantos años? Todo había comenzado 6 meses atrás, durante una cena de negocios en el restaurante Pujol de Polanco. Emiliano había estado negociando un proyecto inmobiliario importante con inversionistas japoneses, y la tensión del día lo tenía agotado. Esperanza trabajaba como consultora legal para su empresa, Herrera & Asociados, y había sido invitada para revisar algunos contratos. Después de que los inversionistas se retiraran, Emiliano y Esperanza habían quedado solos en el bar del restaurante. Una copa de vino se había convertido en 2, luego en 3. Las conversaciones sobre trabajo habían derivado en confidencias personales, en risas compartidas, en miradas que duraban demasiado tiempo. «No debería estar contándote esto», había dicho Esperanza esa noche, con las mejillas sonrojadas por el vino. «Pero a veces siento que Guadalupe no te valora lo suficiente. Siempre está ocupada con sus actividades de caridad, con el club de lectura, con 1000 cosas, pero nunca parece tener tiempo real para ti». Emiliano había querido protestar, defender a su esposa, pero una parte de él sabía que Esperanza tenía razón. En los últimos años, Guadalupe se había volcado completamente en sus labores sociales y en la educación de sus hijos. Sus conversaciones se habían vuelto rutinarias, centradas en horarios, responsabilidades y compromisos sociales. Hacía meses que no tenían una conversación profunda, de esas que solían tener cuando eran novios. «Guadalupe es una excelente madre y esposa», había respondido Emiliano, pero su voz sonaba más automática que convencida. «Lo sé, y por eso me siento tan mal por pensar estas cosas». Esperanza había bajado la voz hasta convertirla en un susurro. «Pero tú mereces que alguien te vea realmente, Emiliano, que valore no solo al empresario exitoso o al padre responsable, sino al hombre sensible que eres». Esas palabras habían sido el inicio de todo. Un beso en el estacionamiento del restaurante había desatado una avalancha de encuentros secretos, mentiras cuidadosamente construidas y una culpa que crecía día a día como un tumor en el pecho de Emiliano. Emiliano Herrera, la voz del padre Marcelino, lo sacó de sus pensamientos. «Reafirmas ante Dios y ante esta comunidad tu promesa de amar, honrar y respetar a Guadalupe en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe». Las palabras del sacerdote resonaron en la iglesia como un eco de una promesa que Emiliano había roto repetidamente durante los últimos meses. Sintió la presión de los dedos de Guadalupe entre los suyos, vio la esperanza brillando en sus ojos color miel, y tuvo que carraspear antes de poder hablar. «Sí, lo reafirmo», dijo finalmente, aunque las palabras le sabían a ceniza en la boca. En la tercera fila, Esperanza cerró los ojos con fuerza, sintiendo como si cada palabra fuera una puñalada en su corazón. Había rogado que Emiliano cancelara esta ceremonia. Había suplicado que le dijera la verdad a Guadalupe antes de que fuera demasiado tarde. Pero él había insistido en que necesitaba tiempo para encontrar la manera correcta de manejar la situación. «Guadalupe Mendoza de Herrera», continuó el padre Marcelino, «reafirmas ante Dios y ante esta comunidad tu promesa de amar, honrar y respetar a Emiliano en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe». Guadalupe sonrió con una radiancia que iluminó toda la iglesia. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría mientras apretaba las manos de su esposo. «Sí, padre. Con todo mi corazón lo reafirmo». Un murmullo de aprobación se extendió entre los invitados. Sebastián sonrió orgulloso desde su posición junto a su padre, mientras que su hermana menor, Paloma, de 16 años, observaba desde la primera fila con los ojos brillantes de emoción. El padre Marcelino levantó las manos hacia el cielo antes de continuar con la ceremonia. «Que Dios bendiga esta unión renovada y les conceda muchos años más de amor y felicidad. Ahora, como símbolo de su compromiso renovado, intercambien nuevamente los anillos que representan su amor eterno». Emiliano tomó el anillo de su bolsillo con manos temblorosas. Era una sortija de platino con un diamante solitario
que había mandado hacer especialmente para esta ocasión. Mientras lo deslizaba en el dedo de Guadalupe, no pudo evitar recordar la última vez que había visto a Esperanza, apenas 3 días atrás. Se habían encontrado en el departamento que ella rentaba en la colonia Roma Norte, un espacio moderno de 2 habitaciones con grandes ventanales que daban a la calle. Esperanza había estado nerviosa, caminando de un lado a otro de la sala mientras se retorcía las manos. «No puedo seguir con esto, Emiliano», le había dicho con lágrimas en los ojos. «Guadalupe es mi mejor amiga desde hace más de 20 años. Fue mi dama de honor en su boda original. Es la madrina de mi hijo. ¿Cómo puedo seguir mirándola a los ojos sabiendo lo que estamos haciendo?» Emiliano se había acercado a ella. Había tomado su rostro entre las manos con ternura. «Lo sé, mi amor. Yo tampoco puedo seguir así. Después de la renovación de votos, hablaré con Guadalupe. Le diré la verdad. ¿Lo prometes?» Esperanza había buscado en sus ojos alguna señal de sinceridad. «Porque si no lo haces tendré que hacerlo yo. No puedo vivir con esta mentira. Te lo prometo», había respondido él, sellando su promesa con un beso que sabía a despedida. Pero ahora, parado frente al altar, con el anillo ya colocado en el dedo de su esposa, Emiliano se daba cuenta de que no tenía la menor idea de cómo cumplir esa promesa. «Guadalupe», continuó el ritual, y ella tomó el anillo de su esposo para colocárselo nuevamente. «Con este anillo, reafirmo mi amor y mi compromiso contigo para toda la vida», dijo con voz emocionada, mientras deslizaba la sortija de oro en el dedo de Emiliano. El padre Marcelino extendió sus brazos sobre la pareja. «Por el poder que me confiere la Santa Iglesia Católica, declaro renovados sus votos matrimoniales. Que su amor siga siendo un ejemplo para sus hijos y para toda esta comunidad». Los aplausos estallaron por toda la iglesia. Sebastián abrazó a su padre con orgullo, mientras Paloma se levantó de su asiento para abrazar a su madre. Los invitados se pusieron de pie, aplaudiendo y sonriendo, algunos secándose lágrimas de emoción. Don Aurelio se acercó a la pareja con los ojos brillantes de orgullo. «Felicidades, mi hija. Tu madre estaría tan orgullosa de verte hoy», le susurró a Guadalupe al oído mientras la abrazaba. La madre de Guadalupe había fallecido 3 años atrás, y su ausencia se sentía especialmente en momentos como este. «Gracias, papá», respondió Guadalupe, permitiéndose llorar libremente por primera vez en toda la ceremonia. Mientras la familia se abrazaba y los invitados comenzaban a formar una fila para felicitar a la pareja, Esperanza permaneció sentada en su lugar, sintiéndose completamente ajena a la celebración. Su hijo de 8 años, Miguel, se había quedado con su exesposo para el fin de semana, así que estaba sola en medio de toda esta alegría, que se sentía como una burla cruel. «¿No vas a felicitar a los novios?», le preguntó Carmen Salinas, otra amiga común, quien se había acercado a su fila. «Por supuesto», respondió Esperanza forzando una sonrisa mientras se ponía de pie. Solo estaba admirando lo hermosa que se ve Guadalupe. Caminó lentamente hacia el altar, donde Emiliano y Guadalupe recibían felicitaciones de familiares y amigos. Cuando llegó su turno, abrazó a Guadalupe con un afecto que no era fingido, a pesar de todo. «Estás radiante, Lupita», le dijo usando el diminutivo que había usado desde que eran adolescentes. «Nunca te había visto tan feliz». «Gracias, Espe», respondió Guadalupe usando también el apodo cariñoso. «Significa mucho para mí tenerte aquí. Eres como la hermana que nunca tuve». Esas palabras fueron como dagas en el corazón de Esperanza. Cuando se giró para saludar a Emiliano, sus ojos se encontraron por un instante que pareció eterno. En esa mirada había culpa, dolor y una pregunta silenciosa que ninguno de los dos se atrevía a formular. «Felicidades, Emiliano», logró decir, extendiendo su mano para un saludo formal. «Gracias, Esperanza», respondió él, tomando su mano brevemente antes de soltarla como si quemara. El padre Marcelino se acercó al grupo con una sonrisa benévola. «¿Listos para la sesión de fotos en el jardín? Después podremos proceder con la bendición final antes de que se dirijan a la recepción». «Por supuesto, padre», respondió Guadalupe. «Queremos capturar cada momento de este día tan especial». El grupo se dirigió hacia los jardines laterales de la parroquia, donde un fotógrafo profesional había instalado su equipo.
Los jardines estaban especialmente hermosos esa tarde de noviembre, con las bugambilias en pleno florecimiento creando un marco perfecto de colores violetas y rosas. Familia inmediata primero, dirigió el fotógrafo. Señor y señora Herrera en el centro, hijos a los lados, abuelo detrás. Mientras posaban para las fotografías, Emiliano no pudo evitar sentir que estaba participando en una farsa elaborada. Cada sonrisa que forzaba para la cámara se sentía como una mentira más agregada a la montaña de engaños que había construido durante los últimos meses. Ahora con los amigos cercanos, continuó el fotógrafo. Señora Herrera, ¿quiénes son sus mejores amigas? Esperanza, Carmen, Cristina, vengan acá, llamó Guadalupe alegremente, haciendo señas para que se acercaran. Esperanza se colocó reluctantemente al lado de Guadalupe, sintiendo el peso de la ironía de la situación. Ahí estaba ella, posando como la mejor amiga leal, cuando en realidad era la mujer que había estado durmiendo con el esposo de su mejor amiga durante meses. «Perfecto», exclamó el fotógrafo después de tomar varias fotos. Ahora algunas fotos cándidas mientras caminan por los jardines. El grupo se dispersó por los jardines conversando y riéndose, mientras el fotógrafo capturaba momentos espontáneos. Sebastián se acercó a su padre, quien estaba parado solo cerca de una fuente de piedra, observando a su esposa conversar animadamente con sus amigas. «Papá, ¿está todo bien? Te noto un poco distante», le dijo el joven con preocupación genuina. Emiliano miró a su hijo mayor, este joven inteligente y perceptivo que pronto entraría a la universidad para estudiar arquitectura. Sebastián había heredado no solo los rasgos físicos de su padre, sino también su intuición para leer a las personas. «Solo estoy procesando todo esto, hijo. Es emocionante renovar los votos después de tantos años», respondió Emiliano poniendo una mano en el hombro de Sebastián. «Lo sé. Mamá ha estado planeando esto durante meses. ¿Está tan emocionada?» Sebastián sonrió. «Dice que es como volver a casarse contigo, pero ahora con más sabiduría y experiencia». Cada palabra de su hijo era como sal en una herida abierta. Emiliano se preguntaba cómo había llegado a este punto. Cómo había permitido que una aventura que comenzó como algo aparentemente inocente se convirtiera en esta telaraña de mentiras que amenazaba con destruir a su familia. «Sebastián», llamó Paloma desde el otro lado del jardín. «Ven a ayudarme a convencer a papá de que se tome fotos conmigo y con mamá junto a la fuente». «Vamos, papá», dijo Sebastián tomando el brazo de su padre. «Paloma tiene razón. Estas fotos van a ser un recuerdo hermoso para toda la familia». Mientras caminaban hacia donde estaba Paloma, Emiliano notó que Esperanza se había alejado del grupo y estaba parada sola cerca de la entrada del jardín, revisando su teléfono. Por un momento tuvo el impulso de acercarse a ella, de tomarla de la mano y huir de toda esta farsa. Pero la voz de su hija lo trajo de vuelta a la realidad. «Papá, mamá, vengan aquí. El señor dice que la luz está perfecta ahora», gritó Paloma, señalando hacia el fotógrafo que había encontrado el ángulo ideal junto a la fuente. Guadalupe se acercó a su esposo, tomó su brazo y lo guió hacia donde estaba el fotógrafo. Su felicidad era tan genuina, tan pura, que Emiliano sintió que le faltaba el aire. «¿Puedes creer que ya pasaron 20 años?» le susurró mientras posaban. «Siento como si fuera ayer cuando nos casamos la primera vez, pero al mismo tiempo siento que hemos vivido varias vidas juntas». «Has sido una esposa increíble, Guadalupe», respondió Emiliano y por primera vez en meses, sus palabras eran completamente sinceras. «No merezco tu amor». Guadalupe lo miró sorprendida por el tono melancólico de su voz. «¿Qué estás diciendo? Por supuesto que lo mereces. Hemos construido algo hermoso juntos. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestro hogar. Somos un equipo, Emiliano. Siempre lo hemos sido». El fotógrafo continuó capturando momentos mientras el sol comenzaba a declinar, creando una luz dorada que hacía que todo pareciera de ensueño. Sin embargo, para Emiliano, la belleza del momento estaba empañada por la amargura de sus propias traiciones. «Muy bien. Creo que tenemos suficientes fotos para crear un álbum hermoso», anunció finalmente el fotógrafo. «¿Listos para regresar adentro para la bendición final?» El grupo comenzó a caminar de vuelta hacia la iglesia.
Esperanza, que había permanecido al margen durante toda la sesión de fotos, se rezagó hasta quedar al final del grupo. No podía soportar más esta farsa, no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Mientras entraban nuevamente a la iglesia, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Emiliano. Necesitamos hablar después de la recepción. No puedo seguir así. Esperanza leyó el mensaje con una mezcla de alivio y terror. Sabía que llegara lo que llegara, sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. El padre Marcelino los esperaba en el altar para la bendición final. Los invitados volvieron a tomar sus asientos, y un silencio reverente llenó la nave de la iglesia. Antes de concluir esta ceremonia hermosa, comenzó el sacerdote, me gustaría invitar a cualquier persona que desee compartir unas palabras de bendición para esta pareja. Don Aurelio se puso de pie inmediatamente. Padre, si me permite, dijo con su voz grave y autoritaria, me gustaría decir algunas palabras sobre mi hija y mi yerno. Por favor, don Aurelio. El patriarca de la familia Mendoza caminó hacia el frente de la iglesia con la dignidad que lo caracterizaba. A pesar de sus 73 años, seguía siendo un hombre imponente, cuya presencia comandaba respeto inmediato. Emiliano, comenzó, mirando directamente a su yerno. Cuando conociste a mi hija hace más de 20 años, vi en ti no solo a un joven ambicioso y trabajador, sino a un hombre de carácter. Un hombre que prometió cuidar de mi hija con el mismo amor y dedicación que yo lo había hecho. Emiliano sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las palabras de su suegro, pronunciadas con tanto cariño y confianza, eran como proyectiles dirigidos directamente a su conciencia. Durante estos 20 años, has demostrado ser no solo un esposo devoto, sino un padre ejemplar y un empresario íntegro. Has llevado el apellido Herrera con honor, y has hecho que el apellido Mendoza brille aún más a través del amor que le has dado a mi hija. En la tercera fila, Esperanza cerró los ojos, sintiendo que cada palabra de don Aurelio era una acusación directa contra ella. Guadalupe, continuó don Aurelio, girándose hacia su hija, tu madre y yo te educamos para que fueras una mujer fuerte, independiente, pero también amorosa y leal. Has superado todas nuestras expectativas. Eres una madre excepcional, una esposa dedicada, y una mujer que contribuye positivamente a su comunidad. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Guadalupe mientras escuchaba las palabras de su padre. Por eso, concluyó don Aurelio, al ver a mis nietos crecer en un hogar lleno de amor y estabilidad, al ver cómo han superado juntos los desafíos que la vida les ha presentado, puedo decir con certeza que su matrimonio es un ejemplo para todos nosotros. Los aplausos llenaron nuevamente la iglesia. Sebastián y Paloma miraban a sus padres con orgullo evidente, mientras los invitados asentían con aprobación. Pero para Emiliano, cada aplauso sonaba como una campana fúnebre. El padre Marcelino levantó las manos para pedir silencio. Hermosas palabras, don Aurelio. Ahora, procedamos con la bendición final antes de que nuestros queridos Emiliano y Guadalupe se dirijan a celebrar con todos ustedes. El sacerdote extendió sus brazos sobre la pareja. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los proteja. Que su amor siga siendo fuente de fortaleza en los momentos difíciles y motivo de celebración en los momentos de alegría. Que sus hijos sigan siendo testigos del amor verdadero y que su hogar sea siempre un refugio de paz y felicidad. Amén, respondió la congregación al unísono. Pueden besar a la novia, anunció el padre Marcelino con una sonrisa. Emiliano se inclinó hacia Guadalupe y la besó suavemente, sellando su compromiso renovado ante Dios y ante más de 200 testigos. Pero mientras sus labios tocaban los de su esposa, lo único en lo que podía pensar era en el sabor de los besos de Esperanza, en la traición que llevaba como un veneno en las venas. Las campanas de la iglesia comenzaron a repicar, anunciando el final de la ceremonia. Los invitados se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir mientras la pareja caminaba por el pasillo central hacia la salida. ¡Felicidades!, gritaban los invitados mientras arrojaban pétalos de rosa al aire. Afuera de la iglesia, los esperaba una caravana de automóviles decorados con listones y flores que los llevaría al Club de Golf Chapultepec, donde se realizaría la recepción. Guadalupe había planeado cada detalle de esta celebración durante meses.
desde el menú hasta la decoración, pasando por la música y el protocolo. ¿Listos para la fiesta?, preguntó Sebastián mientras ayudaba a sus padres a subir al automóvil principal, un Mercedes-Benz negro que había sido decorado especialmente para la ocasión. Más que listos, respondió Guadalupe, tomando la mano de Emiliano. Este ha sido el día más perfecto de mi vida. Emiliano apretó la mano de su esposa, sabiendo que estas podrían ser las últimas horas de felicidad que compartirían juntos. Después de la recepción, tendría que encontrar la manera de decirle la verdad. No podía seguir viviendo esta mentira, no después de haber renovado sus votos ante Dios y ante sus seres queridos. Mientras el automóvil se alejaba de la iglesia, rumbo al club donde los esperaban más de 200 invitados para celebrar su amor renovado, Emiliano miró por la ventana trasera y vio a Esperanza subiendo a su propio automóvil. Sus ojos se encontraron por un momento a través de los cristales, y en esa mirada había una promesa silenciosa. Todo saldría a la luz antes de que terminara la noche. Lo que ninguno de los dos sabía era que Guadalupe había descubierto su aventura 3 semanas atrás, y que había planeado meticulosamente este día no como una celebración de su amor, sino como el escenario perfecto para su venganza. El club de golf Chapultepec se alzaba majestuoso bajo la luz dorada del atardecer, sus jardines perfectamente manicurados extendiéndose como una alfombra verde hasta donde alcanzaba la vista. La antigua casona de estilo colonial, convertida en uno de los clubes más exclusivos de la Ciudad de México, había sido el lugar elegido por Guadalupe para celebrar su renovación de votos. Los meseros, vestidos con impecables uniformes blancos, terminaban de ultimar los detalles en el salón principal. Más de 20 mesas redondas, cubiertas con manteles color marfil y centros de mesa de rosas blancas y follaje verde, esperaban a los 250 invitados que comenzaban a llegar desde la iglesia. Guadalupe descendió del Mercedes-Benz con la gracia de una reina, su vestido color marfil flotando suavemente en la brisa vespertina. A pesar de la sonrisa radiante que mantenía en su rostro, había algo diferente en sus ojos, una determinación que no había estado presente durante la ceremonia religiosa. «¡Qué hermoso está todo!», exclamó la señora Cristina Vázquez mientras se acercaba a saludar a los anfitriones. «Guadalupe, cada detalle es perfecto. Se nota que pusiste tu corazón en cada elemento». «Gracias, Cristina», respondió Guadalupe, abrazando a su amiga. Quería que fuera una noche memorable para todos. Emiliano, parado junto a su esposa, no pudo evitar notar el énfasis particular que Guadalupe había puesto en la palabra memorable. Conocía a su esposa lo suficiente para saber cuando algo no estaba del todo bien, pero atribuyó su tensión a los nervios normales de ser la anfitriona de un evento tan importante. Sebastián y Paloma se unieron a sus padres en la entrada del club, donde comenzaron a recibir a los invitados que llegaban en grupos. La primera en llegar fue doña Carmen Herrera, la madre de Emiliano, una mujer de 71 años cuya elegancia natural rivalizaba con la de cualquier dama de la alta sociedad mexicana. «Mijo», le dijo a Emiliano mientras lo abrazaba, «nunca había visto a Guadalupe tan radiante. Esta renovación de votos ha sido una idea hermosa». «Gracias, mamá», respondió Emiliano besando la frente de su madre. «Guadalupe se ha encargado de organizar todo. Yo solo seguí sus instrucciones». Doña Carmen se dirigió entonces a Guadalupe, tomándose ambas manos con cariño. «Guadalupe, querida, eres la nuera perfecta. No solo has hecho feliz a mi hijo durante todos estos años, sino que has criado a mis nietos de manera ejemplar». «Usted es demasiado gentil, doña Carmen», respondió Guadalupe. «Emiliano y yo hemos sido bendecidos con una familia maravillosa». Mientras conversaban, Esperanza llegó al club en su automóvil BMW blanco. Se había retocado el maquillaje en el trayecto desde la iglesia, pero aún se veía pálida y nerviosa. Había considerado seriamente no asistir a la recepción, inventar alguna excusa de último momento, pero sabía que su ausencia sería notoria y generaría preguntas incómodas. Al descender de su automóvil, se encontró con Roberto Salinas, el esposo de Carmen, quien fumaba un cigarro discretamente en los jardines del club. «Buenas tardes, Roberto», lo saludó cortésmente. «Esperanza, qué gusto verte. Carmen está adentro buscando nuestra mesa.
respondió Roberto, un hombre de negocios en sus 50 que siempre había sido amable con ella. Hermosa ceremonia, ¿verdad? Guadalupe se veía radiante. Sí, muy hermosa, logró decir Esperanza, forzando una sonrisa. ¿Y cómo está tu pequeño Miguel? ¿No vino contigo hoy? Está con su papá este fin de semana. Ya sabes cómo son los acuerdos de custodia compartida, explicó Esperanza, agradecida de tener una conversación normal en medio de todo el caos emocional que llevaba dentro. Por supuesto. Bueno, será mejor que entremos. Creo que están a punto de servir los cócteles y aperitivos. Juntos caminaron hacia la entrada principal del club, donde Guadalupe y Emiliano seguían recibiendo a sus invitados. Cuando Esperanza se acercó, Guadalupe la recibió con un abrazo especialmente efusivo. Espe, me da tanto gusto que hayas venido. Tu presencia hace que este día sea aún más especial, le dijo Guadalupe, y por un momento, Esperanza pensó detectar algo extraño en el tono de su voz, pero lo atribuyó a su propia culpa. No me lo perdería por nada del mundo, Lupita, respondió Esperanza. Todo se ve hermoso. Has hecho un trabajo increíble con la organización. Gracias, querida. He puesto mucho empeño en que todo salga perfecto esta noche, dijo Guadalupe, y nuevamente, Esperanza notó algo indefinible en sus palabras. Emiliano se acercó para saludar a Esperanza, manteniéndose cuidadosamente formal. Esperanza, gracias por acompañarnos hoy. Felicidades, Emiliano, respondió ella, evitando el contacto visual prolongado. Les deseo mucha felicidad. Un mesero se acercó discretamente a Guadalupe. Disculpe, señora Herrera, pero el chef quisiera confirmar algunos detalles sobre el servicio de la cena. Por supuesto. Emiliano, ¿podrías seguir recibiendo a nuestros invitados? No tardaré, dijo Guadalupe, alejándose hacia la cocina. Esperanza aprovechó la distracción para alejarse también del área de recepción. Necesitaba un momento para respirar, para prepararse mentalmente para lo que sería una velada muy larga. Se dirigió hacia el bar, donde pidió una copa de vino blanco. ¿Una noche difícil?, le preguntó una voz familiar a sus espaldas. Esperanza se giró y se encontró con el doctor Patricio Mendoza, el hermano menor de Guadalupe. Patricio era cirujano cardiovascular en el Hospital ABC, un hombre de 38 años, soltero, que siempre había mostrado un interés sutil pero persistente hacia Esperanza. «Hola, Patricio», le respondió. «No, para nada. Solo necesitaba un respiro. Han sido muchas emociones hoy». Patricio la observó con esos ojos analíticos que había desarrollado durante años de práctica médica. Había algo en la expresión de Esperanza que no terminaba de cuadrar con la alegría que debería sentir en una celebración como esta. «¿Todo bien? Te noto un poco tensa», le dijo, acercándose más. «Y conociendo a mi hermana como la conozco, sé que puede ser un poco abrumadora cuando organiza eventos. Estoy bien, gracias. Solo es que las renovaciones de votos siempre me ponen un poco sentimental», mintió Esperanza. «Me hacen pensar en mi propio matrimonio que no funcionó». «Entiendo», respondió Patricio, aunque su intuición le decía que había algo más. «Si necesitas conversar con alguien durante la noche, estaré en la mesa 7 con algunos colegas del hospital. Te lo agradezco, Patricio». Mientras tanto, en la cocina del club, Guadalupe no estaba hablando con el chef sobre detalles del servicio. En cambio, estaba reunida con 3 personas que habían llegado discretamente por la entrada de servicio. Un técnico en audio y video, un investigador privado llamado Mauricio Sandoval y su abogada personal, la licenciada Elena Torres. «¿Está todo listo?», preguntó Guadalupe en voz baja, aunque mantenía esa sonrisa que no había abandonado en todo el día. «Todo está instalado y probado, señora Herrera», respondió el técnico. «Las cámaras y micrófonos están ocultos estratégicamente en el salón principal. El sistema de audio se conecta directamente con el micrófono del mariachi, que llegará más tarde». Mauricio Sandoval, un hombre de mediana edad con aspecto severo, abrió una carpeta llena de fotografías y documentos. «Señora Herrera, tengo toda la documentación que me pidió. Fotografías, registros de llamadas, reservaciones de hoteles, mensajes de texto recuperados. Todo lo que necesita para demostrar la relación extramarital
que ha mantenido su esposo durante los últimos 6 meses. Excelente, respondió Guadalupe, revisando rápidamente las fotografías que mostraban claramente a Emiliano y Esperanza entrando y saliendo juntos de hoteles, restaurantes y el departamento de Esperanza en la Roma Norte. La licenciada Elena Torres, una mujer de 45 años especialista en derecho familiar, tomó la palabra. Guadalupe, quiero asegurarme una vez más de que estás segura de este plan. Una vez que hagas pública esta información, no hay vuelta atrás. El divorcio será inevitable, y aunque tenemos evidencia suficiente para garantizar que obtengas una compensación favorable, el daño emocional a tu familia será considerable. Guadalupe cerró la carpeta y miró directamente a su abogada. Elena, he pensado en esto durante 3 semanas. Desde el momento en que descubrí la verdad, he llorado, me he enojado, he pasado por todas las etapas del dolor. Pero también he tenido tiempo de planear. Si voy a enfrentar esta traición, lo haré en mis propios términos. El técnico ajustó algunos equipos mientras hablaba. Señora, el sistema está programado para activarse cuando usted dé la señal. Bastará con que toque el broche de diamantes que lleva en el vestido. Todo lo que haya captado las cámaras durante la velada se transmitirá en vivo a las pantallas que hemos instalado discretamente en el salón. ¿Y el mariachi?, preguntó Guadalupe. Llegará a las 9 en punto, como acordamos. El líder del grupo tiene instrucciones específicas sobre cuándo interrumpir y entregarle el micrófono, confirmó Mauricio. No sabe exactamente qué va a pasar, solo que usted hará un anuncio especial. Guadalupe asintió, respiró profundamente y verificó su apariencia en el espejo de acero inoxidable de la cocina. Muy bien, creo que es hora de volver con mis invitados. Recuerden, manténganse discretos hasta que sea el momento. Regresó al salón principal, donde los invitados ya habían comenzado a disfrutar del cóctel de bienvenida. Las conversaciones llenaban el ambiente con un murmullo alegre, mientras los meseros circulaban con bandejas de canapés y copas de champán. Emiliano estaba conversando con un grupo de colegas empresarios cuando vio regresar a su esposa. Se acercó a ella inmediatamente. ¿Todo bien con el chef?, le preguntó. Por supuesto, solo algunos detalles de último minuto, respondió Guadalupe tomando su brazo. ¿Por qué no vamos a saludar a tus socios de la constructora? Veo que llegó ingeniero Ramírez con su esposa. Mientras la pareja se movía por el salón saludando a sus invitados, Esperanza los observaba desde la distancia. Había encontrado refugio en una mesa lateral, donde conversaba con Carmen Salinas y algunas otras amigas comunes, pero su atención estaba constantemente dividida entre la conversación y el seguimiento de cada movimiento de Emiliano. Esperanza, te noto muy callada hoy, comentó Carmen. ¿Estás bien? Sí, perdón. Solo estoy admirando lo hermoso que está todo. Guadalupe realmente se superó a sí misma, respondió Esperanza tomando un sorbo de su segunda copa de vino. ¿Sabes? Siempre he pensado que tú y Guadalupe son amigas muy afortunadas de tenerse, continuó Carmen. 20 años de amistad y han estado presentes en todos los momentos importantes de sus vidas. Eso es algo muy raro de encontrar hoy en día. Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Esperanza. Se excusó diciendo que necesitaba ir al tocador y se alejó de la mesa. En el baño de señoras, se miró en el espejo y vio a una mujer que ya no reconocía. Los últimos 6 meses habían sido una montaña rusa emocional que la había agotado mental y físicamente. Se había enamorado perdidamente de Emiliano, pero al mismo tiempo había vivido con la culpa constante de traicionar a su mejor amiga. Su teléfono vibró con otro mensaje de Emiliano. ¿Podemos hablar afuera en 5 minutos? Cerca de la fuente del jardín. Esperanza respiró profundamente, se retocó el labial y salió del baño. Tenía que enfrentar esta conversación, aunque no tenía idea de qué era exactamente lo que Emiliano quería decirle. Se dirigió discretamente hacia los jardines del club, donde una hermosa fuente colonial se alzaba en el centro de un área rodeada de rosas y bugambilias. Era un lugar relativamente privado, alejado del bullicio de la recepción. Emiliano llegó pocos minutos después verificando que nadie los hubiera seguido. Esperanza, no puedo seguir con esto, dijo sin preámbulos. La ceremonia de hoy, los votos, las palabras de mi suegro,
Me están matando por dentro. Lo sé, respondió ella. A mí me pasa lo mismo. No he podido mirar a Guadalupe a los ojos en toda la noche. Voy a decirle la verdad. Esta noche, después de que se vayan los invitados, no puedo vivir una mentira más. Esperanza lo miró con una mezcla de alivio y terror. ¿Estás seguro? Una vez que lo hagas no habrá vuelta atrás. Lo sé, pero tampoco puedo seguir así. Le voy a proponer que tomemos un tiempo, que busquemos terapia matrimonial, que veamos si podemos salvar nuestro matrimonio. ¿Y nosotros?, preguntó Esperanza en voz baja. Emiliano se acercó a ella, tomó sus manos entre las suyas. No lo sé, Esperanza. Esto que tenemos es real, es intenso, pero también está destruyendo a demasiadas personas. Mi familia, nuestros hijos, tu hijo. Entiendo, dijo ella, aunque las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Sabía que este día llegaría. Se abrazaron en silencio durante varios minutos, siendo ambos conscientes de que este podría ser el último momento de intimidad que compartirían. Ninguno de los dos notó la pequeña cámara oculta entre las ramas de un árbol cercano, que estaba capturando cada segundo de su encuentro. Será mejor que regresemos por separado, dijo finalmente Emiliano. Ya hemos estado fuera demasiado tiempo. Esperanza asintió y regresó primero al salón, donde encontró que los invitados habían comenzado a tomar sus lugares para la cena. Buscó su mesa asignada y se sentó junto a Carmen Salinas, el doctor Patricio Mendoza y otras amistades mutuas. Emiliano entró unos minutos después y se dirigió directamente a la mesa principal, donde su familia lo esperaba. Guadalupe le dirigió una sonrisa que parecía especialmente brillante. ¿Dónde andabas? Te estuve buscando, le preguntó mientras él tomaba asiento a su lado. Tomé un poco de aire fresco en los jardines. Necesitaba un momento para procesar todo lo que ha pasado hoy, respondió técnicamente sin mentir. Entiendo perfectamente, dijo Guadalupe poniendo su mano sobre la de él. Ha sido un día muy emocional para todos. El chef del club había preparado un menú de 5 tiempos especialmente diseñado para la ocasión. El primer plato fue servido mientras un cuarteto de cuerdas proporcionaba música de fondo. Las conversaciones fluyeron naturalmente entre las mesas, con invitados compartiendo anécdotas sobre la pareja y expresando sus mejores deseos para el futuro. Durante el segundo plato, don Aurelio se puso de pie para hacer otro brindis. Amigos, familia, queridos invitados, comenzó, golpeando suavemente su copa con un cuchillo. Quiero aprovechar este momento para hablar sobre algo que me llena de orgullo como padre. El salón se silenció gradualmente mientras todos dirigían su atención hacia el patriarca de la familia Mendoza. Hace 20 años, cuando Guadalupe me presentó a Emiliano, sabía que había encontrado a un hombre especial, no solo por sus logros académicos o sus ambiciones profesionales, sino por la manera en que miraba a mi hija, con respeto, con admiración, con amor verdadero. Emiliano sintió que se ahogaba con cada palabra. Durante estos años he visto cómo han enfrentado juntos los desafíos de construir una familia, de desarrollar sus carreras, de contribuir positivamente a nuestra comunidad. Han sido un ejemplo de lo que debe ser un matrimonio sólido. Don Aurelio levantó su copa hacia la pareja. Por eso, Emiliano, quiero decirte públicamente lo orgulloso que estoy de tenerte como yerno. Eres un hombre íntegro, leal y dedicado a tu familia. Guadalupe no podría haber elegido mejor compañero de vida. Los aplausos llenaron el salón mientras los invitados levantaban sus copas. Emiliano se puso de pie para agradecer, aunque sentía las piernas como gelatina. Don Aurelio, sus palabras me honran más de lo que puede imaginar, logró decir. Prometo seguir siendo digno de la confianza que ha depositado en mí. Mientras se sentaba, Guadalupe le susurró al oído. Has sido el esposo perfecto, Emiliano. No podría haber pedido nada mejor. Esas palabras fueron el golpe final para la conciencia ya destrozada de Emiliano. Se excusó diciendo que necesitaba ir al baño, pero en realidad necesitaba alejarse antes de que su culpa lo traicionara públicamente. En el baño de caballeros, se miró en el espejo y vio a un extraño. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que una aventura pusiera en peligro todo lo que había construido durante años?
Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. La verdad siempre sale a la luz. Esta noche no será la excepción. Emiliano frunció el ceño, confundido por el mensaje críptico. Intentó llamar al número, pero fue directamente al buzón de voz. Lo descartó como una broma de mal gusto y regresó al salón. Mientras tanto, en su mesa, Esperanza conversaba con el doctor Patricio, quien había notado su estado emocional alterado. Esperanza, disculpa si soy demasiado directo, pero me pareces muy nerviosa esta noche. ¿Hay algo de lo que quieras hablar? Le preguntó discretamente. Es solo que... comenzó Esperanza, pero se detuvo. Por un momento consideró confesarle todo a Patricio. Tal vez él podría aconsejarle, ayudarle a encontrar una manera menos destructiva de manejar la situación. Solo que, insistió Patricio con gentileza, es solo que las celebraciones como esta me hacen reflexionar sobre mis propias decisiones en la vida, sobre las oportunidades que he desperdiciado y los errores que he cometido. Patricio asintió comprensivamente. Todos tenemos arrepentimientos, Esperanza. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Si tan solo supiera, pensó Esperanza, que mi mayor arrepentimiento está sentado en la mesa principal, renovando votos con mi mejor amiga. El servicio continuó sin contratiempos hasta llegar al postre. Fue entonces cuando Guadalupe se puso de pie y pidió atención. Queridos amigos, familia, comenzó, y algo en su tono hizo que el salón se silenciara completamente. Antes de que llegue el mariachi para cerrar nuestra celebración con música, quiero compartir algo especial con todos ustedes. Emiliano la miró confundido. No habían planeado ningún discurso adicional de parte de Guadalupe. Hoy hemos renovado nuestros votos matrimoniales, y para mí ha sido una experiencia reveladora, continuó Guadalupe, y por primera vez en toda la noche, su sonrisa parecía genuinamente sincera, aunque había algo peligroso en ella. He estado reflexionando mucho sobre lo que significa el matrimonio, sobre lo que significan los votos que acabamos de pronunciar. Votos sobre fidelidad, sobre honestidad, sobre respeto mutuo. Un silencio incómodo comenzó a extenderse por el salón. Algunos invitados intercambiaron miradas confusas, y he llegado a la conclusión de que antes de seguir adelante con nuestra vida renovada, necesito ser completamente honesta con todos ustedes. Necesito que todos conozcan la verdad. Emiliano sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. De alguna manera, Guadalupe había descubierto su aventura. Pero, ¿cómo? ¿Y por qué elegir este momento, frente a todos sus familiares y amigos? Guadalupe tocó discretamente el broche de diamantes en su vestido, activando el sistema que había instalado su equipo técnico. Las pantallas ocultas en las paredes del salón cobraron vida, aunque por el momento solo mostraban una imagen fija del logotipo del club. La verdad, continuó Guadalupe, su voz ahora amplificada por el sistema de sonido, es que descubrí hace 3 semanas que mi esposo, Emiliano Herrera, ha estado manteniendo una relación extramarital durante los últimos 6 meses. Un grito ahogado se escuchó desde algún lugar del salón. Varias personas comenzaron a murmurar entre ellas, incrédulas. Esperanza sintió que la sangre se le helaba en las venas. Miró hacia la mesa principal y vio que Emiliano estaba completamente pálido, con los ojos fijos en su esposa como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Y lo más doloroso de todo, continuó Guadalupe manteniendo esa sonrisa fría, es que su amante es alguien en quien yo confiaba completamente, alguien a quien consideraba mi hermana del alma. Las pantallas se activaron completamente, mostrando las primeras fotografías que el investigador privado había capturado. Emiliano y Esperanza saliendo del Hotel San Regis en Polanco, tomados de la mano. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de shock. Varias personas se pusieron de pie, sin poder creer lo que estaban viendo. Esperanza Morales, dijo Guadalupe, girándose para mirar directamente hacia la mesa donde estaba sentada su mejor amiga. Ha estado acostándose con mi esposo durante 6 meses, mientras yo planeaba esta celebración de nuestro amor renovado. Las pantallas mostraron más fotografías. Emiliano y Esperanza besándose en el estacionamiento del restaurante Pujol, entrando juntos al departamento de Esperanza,
saliendo de diversos hoteles en diferentes fechas. Esperanza se puso de pie bruscamente, derribando su silla en el proceso. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras toda la atención del salón se dirigía hacia ella. Guadalupe, intentó hablar, pero no encontró las palabras. ¿Qué vas a decirme, Esperanza? Preguntó Guadalupe acercándose lentamente hacia ella. ¿Que puedes explicarlo? ¿Que no es lo que parece? ¿Que fue un error? Las pantallas ahora mostraban el video grabado esa misma noche en los jardines del club, donde Emiliano y Esperanza se habían abrazado y declarado sus sentimientos. El audio era claro y devastador. Esto que tenemos es real, es intenso, se escuchaba decir a Emiliano. Don Aurelio se puso de pie lentamente, su rostro reflejando una mezcla de ira y decepción que era palpable en todo el salón. Emiliano, dijo con una voz que cortaba como hielo. ¿Es cierto lo que está diciendo mi hija? Emiliano, que había permanecido en shock durante toda la revelación, finalmente encontró su voz. Don Aurelio, ¿puedo explicar? No hay nada que explicar, gritó Guadalupe. Las imágenes hablan por sí solas. Los mensajes de texto que intercambiaron, las reservaciones de hoteles, las mentiras que me dijiste durante meses. Sebastián y Paloma miraban a su padre con una expresión de dolor y confusión que partía el corazón. Sebastián tomó la mano de su hermana menor, quien había comenzado a llorar silenciosamente. «Papá», susurró Sebastián, ¿es verdad? Antes de que Emiliano pudiera responder, las puertas del salón se abrieron y entró el mariachi, completamente ajenos al drama que se estaba desarrollando. Al ver la tensión en el ambiente, el líder del grupo se acercó confundido a Guadalupe. «Señora, ¿quiere que...?» «Sí», respondió Guadalupe, tomando el micrófono que le ofrecía. «Pero primero, quiero que todos ustedes, nuestros familiares y amigos, sepan que esta renovación de votos ha sido una farsa desde el principio». Su voz, amplificada por el sistema de sonido del mariachi, resonó por todo el club. Organicé esta ceremonia después de descubrir la traición de mi esposo, porque quería que todos los que nos han apoyado durante estos 20 años supieran la verdad. Quería que vieran con sus propios ojos qué clase de hombre es realmente Emiliano Herrera y qué clase de amiga es Esperanza Morales. Esperanza, que había permanecido de pie junto a su mesa como petrificada, finalmente reaccionó. «Basta, Guadalupe. Ya fue suficiente», gritó entre lágrimas. «Sí, es cierto. Sí, tuve una aventura con Emiliano. Sí, soy una terrible amiga y una persona horrible. ¿Eso es lo que querías escuchar?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Más de 200 personas presenciando la destrucción de una familia, el fin de una amistad de 20 años y el colapso de lo que todos habían considerado un matrimonio perfecto. Esperanza, la voz de su exesposo, Fernando, resonó desde una de las mesas del fondo. Había sido invitado como cortesía, ya que seguía siendo parte del círculo social común. «¿Cómo pudiste hacerle esto a Guadalupe? ¿Y a Miguel?» La mención de su hijo fue el golpe final para Esperanza. Miguel, de solo 8 años, admiraba profundamente a la familia Herrera. Emiliano había sido como una figura paterna adicional para él durante años, llevándolo a partidos de fútbol e incluyéndolo en actividades familiares cuando Fernando no podía. «Miguel», susurró Esperanza llevándose las manos al rostro. «Dios mío, ¿qué he hecho?» Guadalupe bajó el micrófono y se acercó a Esperanza hasta quedar a solo unos centímetros de ella. «Lo que has hecho», le dijo en voz baja, pero lo suficientemente audible para que todos escucharan, «es mostrar tu verdadero rostro. Después de 20 años de amistad, después de que te consolé cuando te divorciaste, después de que cuidé de Miguel cuando tú estabas trabajando, después de todo lo que hemos compartido, elegiste destruir mi familia. Guadalupe, por favor», intentó Esperanza. «No», la interrumpió Guadalupe. «No hay perdón para esto. No hay explicación que justifique lo que han hecho. Y quería que todos ustedes lo supieran, para que cuando hablen de este día, recuerden no solo la renovación de votos, sino la verdad que se reveló». Se giró hacia Emiliano, quien seguía sentado en la mesa principal, como si fuera una estatua. «¿Y tú?», le dijo. «Después de 20 años de matrimonio,
Después de todo lo que hemos construido juntos, elegiste tirar todo por la borda por una aventura con mi mejor amiga. Emiliano finalmente se puso de pie, con las piernas temblorosas pero intentando recuperar algo de dignidad. Guadalupe, sé que no hay excusa para lo que hice, sé que te lastimé de la peor manera posible, pero nuestros hijos no merecían enterarse de esta manera. ¿Nuestros hijos?, replicó Guadalupe. ¿Ahora te preocupas por nuestros hijos? ¿Cuándo pensaste en ellos mientras te acostabas con mi mejor amiga? Sebastián se puso de pie bruscamente. «¡Ya basta!», gritó. «Los dos. ¿No se dan cuenta de que hay más de 200 personas aquí? ¿No pueden resolver esto en privado?» «Tienes razón, hijo», dijo Guadalupe recuperando su compostura. «Esto debería haberse resuelto en privado, pero tu padre decidió renovar votos falsos conmigo mientras mantenía una relación con otra mujer. Así que decidí que si íbamos a vivir una mentira, al menos todos conocerían la verdad». Don Aurelio se acercó lentamente a Emiliano, su rostro mostrando una frialdad que helaba la sangre. «Emiliano, en 20 años nunca pensé que me decepcionarías de esta manera. No solo traicionaste a mi hija, sino que deshonraste el apellido que llevan mis nietos». «Don Aurelio». «No», lo interrumpió el anciano. «No hay nada más que decir. Espero que valga la pena lo que has destruido hoy». Se dirigió hacia sus nietos, que estaban abrazados y llorando. «Sebastián, Paloma, vámonos. Su madre decidirá qué hacer a partir de ahora, pero ustedes no necesitan seguir presenciando esto». Los jóvenes siguieron a su abuelo hacia la salida, seguidos por varios invitados que comenzaron a retirarse silenciosamente, sin saber cómo reaccionar ante la situación. Esperanza tomó su bolso de la mesa y se dirigió hacia la salida, pero Guadalupe la detuvo. «Esperanza», le dijo, «espero que hayas disfrutado estos 6 meses, porque te van a costar el resto de tu vida». Esperanza no respondió. Simplemente siguió caminando hacia la salida, mientras las miradas de todos los presentes la seguían como dagas. Al llegar a la puerta, se giró una última vez hacia Emiliano. Sus ojos se encontraron por un momento que pareció eterno. En esa mirada había amor, dolor, arrepentimiento y despedida. Ambos sabían que este era el final, no solo de su aventura, sino de todo lo que habían conocido hasta ahora. Cuando Esperanza finalmente salió del club, el salón quedó en un silencio sepulcral. El mariachi, sin saber qué hacer, permanecía inmóvil con sus instrumentos. Los meseros habían dejado de servir y observaban desde las esquinas del salón. Guadalupe se dirigió nuevamente al micrófono. «Para aquellos que decidieron quedarse», dijo con una voz extrañamente calmada, «quiero agradecerles por ser testigos de la verdad. La música y el baile están cancelados. Consideren esto el final de mi matrimonio con Emiliano Herrera». Se quitó los anillos de compromiso y matrimonial, los colocó sobre la mesa principal y se dirigió hacia la salida sin mirar atrás. Emiliano se quedó solo en el salón, rodeado de los restos de lo que había sido su vida. Los invitados restantes comenzaron a marcharse gradualmente, algunos acercándose para expresar su pesar, otros simplemente alejándose sin saber qué decir. Cuando finalmente el club quedó vacío, Emiliano tomó los anillos que Guadalupe había dejado sobre la mesa. 20 años de matrimonio, 2 hijos, una vida entera construida juntos, todo destruido en una sola noche. Su teléfono vibró con un mensaje del mismo número desconocido de antes. La verdad siempre tiene consecuencias. Esto es solo el comienzo. Esta vez, Emiliano no intentó llamar al número. Sabía que su vida acababa de cambiar para siempre, y que las consecuencias de sus acciones apenas comenzaban a revelarse. La madrugada del lunes encontró a Emiliano Herrera sentado en su oficina en Santa Fe, con la misma ropa arrugada de la noche anterior, y una botella de whisky medio vacía sobre el escritorio. Las primeras luces del amanecer se filtraban a través de los ventanales, pero no había regresado a casa. Sabía que Guadalupe habría cambiado las cerraduras. Su teléfono había estado sonando intermitentemente durante toda la madrugada. Llamadas de Sebastián, de su madre, de socios comerciales, de periodistas. Había apagado el dispositivo después del 10º mensaje. El intercomunicador emitió un zumbido. «Señor Herrera, está aquí la licenciada Elena Torres».
Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Elena Torres entró con un maletín negro y una expresión seria. Buenos días, Emiliano. Vengo a entregarte formalmente la demanda de divorcio que Guadalupe interpuso esta mañana. Abrió su maletín y extrajo documentos oficiales. La demanda incluye custodia temporal de los menores, disolución de la sociedad conyugal y una demanda por daño moral de 50 millones de pesos. Emiliano tomó los documentos con manos temblorosas. ¿50 millones? Más la mitad de todos los bienes matrimoniales y pensión alimenticia. Guadalupe tiene evidencia fotográfica, testimonios, registros de gastos. Tu posición legal es muy débil. Elena se inclinó hacia adelante. Pero no es tarde para manejarlo civilizadamente. Acepta los términos sin oposición, y Guadalupe podría retirar la demanda por daño moral. ¿Y si me opongo? Esto se vuelve público, mediático y muy costoso. Tu reputación profesional se verá seriamente afectada. El intercomunicador sonó nuevamente. Señor Herrera, está aquí su hijo Sebastián. Sebastián entró con ojos enrojecidos, evidentemente sin haber dormido. Papá, necesitamos hablar. Elena se retiró, dejándolos solos. ¿Es cierto todo lo que dijeron anoche? Preguntó Sebastián directamente. Sí, hijo, es cierto. ¿Por qué? No tengo una buena respuesta. Fue un error terrible. Una estupidez monumental. Sebastián caminó hacia la ventana. ¿Sabes lo que fue peor? No fue tu aventura. Fue ver cómo mamá planeó esa humillación pública. Fue verla convertirse en alguien que yo no reconocía. Tu madre tenía derecho a estar furiosa. Tenía derecho a estar furiosa, sí, pero no tenía derecho a arrastrarnos a Paloma y a mí a esa humillación. Paloma está devastada no solo por tu traición, sino por la manera en que se enteró. Esas palabras golpearon a Emiliano como un puñetazo. ¿Dónde están ahora? Paloma se quedó con el abuelo. Mamá sigue en casa, pero creo que se mudará temporalmente. Y yo no sé dónde quedarme. Siempre puedes quedarte conmigo, hijo. Necesito tiempo para procesar esto. Pero también necesito que sepas algo. Lo que hiciste fue egoísta y destructivo. Pero lo que mamá hizo anoche también fue cruel y calculado. Cuando Sebastián se fue, llegó el licenciado Rodríguez de Grupo Inmobiliario Polanco. Emiliano, siento lo que pasó, pero la junta directiva está preocupada por las implicaciones de este escándalo en nuestra imagen corporativa. ¿Qué significa eso? Estamos evaluando si podemos continuar nuestra asociación mientras esto se resuelve públicamente. La amenaza era clara. Sus socios comerciales estaban considerando cancelar contratos millonarios. Una hora después llegó Esperanza. La encontró en la sala de juntas, con lentes de sol que no se había quitado. Era obvio que había estado llorando. Emiliano, no pude dormir. Necesitaba verte. Fue un desastre total. Guadalupe lo planeó perfectamente. Mi teléfono no ha parado de sonar. Amigas que me reclaman, conocidos que me juzgan. Incluso Fernando está considerando pedir la custodia completa de Miguel. Esperanza se dejó caer en una silla. Estoy destruida. He perdido a mi mejor amiga, mi círculo social, y ahora podría perder a mi hijo. Todo por una aventura que ni siquiera estoy segura de haber entendido. ¿Qué quieres decir? ¿Realmente me amabas o solo era conveniente tenerme disponible cuando necesitabas escapar? La pregunta lo golpeó con la fuerza de una revelación. Yo creí que te amaba, pero no lo suficientemente real como para dejar a tu familia por mí. Yo era tu escape, tu aventura emocionante, y fui tan estúpida que confundí la excitación con amor verdadero. Se puso los lentes nuevamente. Vine a decirte que esto se acabó completamente, y a pedirte que hables con Fernando sobre la custodia de Miguel. Cuando Esperanza se fue, Emiliano recibió otro mensaje del número desconocido. El primer acto ha terminado. El segundo acto comenzará pronto. Decidió investigar y llamó a un investigador privado. Mauricio, soy Emiliano Herrera. Necesito que investigues un número telefónico. Señor Herrera, qué coincidencia. Justamente terminé un trabajo relacionado con usted. ¿Qué trabajo? Fui el investigador que contrató su esposa. Y debo decir que fue muy completo. Emiliano se quedó helado. ¿Qué quieres decir? Su esposa no solo documentó su aventura,
sino que investigó otros aspectos de su vida profesional. Irregularidades financieras, uso de fondos corporativos, posibles conflictos de interés. Esa tarde se encontraron en un café. Mauricio le reveló información devastadora. Su esposa tiene evidencia de uso de cuentas corporativas para gastos de su aventura, inflación de costos en proyectos y uso de influencias políticas para acelerar permisos. Mauricio le mostró fotografías y documentos. Señor Herrera, su esposa tiene suficiente evidencia para no solo destruirlo en el divorcio, sino para presentar denuncias penales por corrupción. ¿Por qué me dice esto? Porque está en una posición muy vulnerable. Mi consejo es que busque un abogado penalista y considere negociar antes de que ella use toda esta información. Al regresar a la oficina, Roberto lo esperaba con más malas noticias. 3 clientes más llamaron para revisar contratos. El banco nos citó para evaluar líneas de crédito. El escándalo ya está afectando el negocio. ¿Qué recomiendas? Que tomes una licencia temporal. Déjame manejar las operaciones mientras resuelves tus problemas. Esa noche, registrado en un hotel, Sebastián lo llamó. Papá, Paloma quiere verte. Está confundida y asustada. Se encontraron en un restaurante. Paloma había estado llorando. Papá, no entiendo cómo pasó todo esto. Hace una semana éramos una familia feliz. Ahora mis amigas hablan de esto en la escuela y no sé qué decirles. Emiliano abrazó a su hija. Lo que pasó entre tu madre y yo no tiene que ver contigo. Ustedes no hicieron nada malo. ¿Pero por qué? ¿Por qué hiciste algo que sabías que nos lastimaría? No lo sé, Paloma. Fue egoísta y no pensé en las consecuencias. Sebastián intervino. Papá, estamos enojados contigo, pero también con mamá por cómo manejó esto. Por no protegernos de la humillación pública. ¿Qué quieren que haga? Queremos que busques ayuda. Y que dejes de beber. Eso no va a resolver nada. Lo prometo. Al regresar al hotel, su teléfono vibró. Mañana comenzará el verdadero juego. Espero que estés preparado. Esta vez no ignoró el mensaje. Sabía que fuera quien fuera, tenía información que podría destruirlo completamente. Y tenía que descubrir quién era antes de que fuera demasiado tarde. 3 meses después de la debacle de la renovación de votos, la Ciudad de México despertaba con las primeras lluvias de febrero. Emiliano Herrera estaba sentado en la sala de espera del despacho de la doctora Patricia Restrepo, una reconocida psicóloga especializada en terapia familiar, ubicado en la Colonia del Valle. Era su 10ª sesión, y por primera vez en meses, había logrado pasar una semana completa sin beber alcohol. El divorcio había sido finalmente otorgado la semana anterior. Guadalupe había obtenido la custodia principal de Paloma, mientras que Sebastián, al ser mayor de edad, había decidido vivir independientemente en un departamento que Emiliano le rentaba cerca de Ciudad Universitaria. La división de bienes había sido devastadora. Emiliano había perdido la casa familiar, la mitad de sus inversiones, y había tenido que vender su participación mayoritaria en Herrera y Asociados para pagar la compensación por daño moral. Emiliano puede pasar, anunció la secretaria de la doctora Restrepo. La oficina era un espacio acogedor, decorado con tonos cálidos y plantas que creaban un ambiente de tranquilidad. La doctora Restrepo, una mujer de unos 50 años con cabello gris y una sonrisa maternal, lo recibió como siempre con un gesto amable. Buenos días, Emiliano, ¿cómo te ha ido esta semana? Mejor, doctora. He logrado mantenerme sobrio 7 días consecutivos, y he estado asistiendo a las reuniones de Alcohólicos Anónimos que me recomendó. Excelente. ¿Y cómo está la relación con tus hijos? Emiliano se acomodó en el sillón de cuero. Con Sebastián cada vez mejor. Almorzamos 2 veces por semana y está considerando la posibilidad de volver a trabajar conmigo cuando reorganice mi empresa. Con Paloma, es más complicado. Cuéntame sobre Paloma. Solo acepta verme los domingos. Y siempre con Sebastián presente. Aún está muy dolida. La semana pasada me preguntó si alguna vez había amado realmente a su madre, o si todo nuestro matrimonio había sido una mentira. La doctora Restrepo tomó algunas notas. ¿Qué le respondiste? Le dije la verdad, que amé profundamente a su madre durante muchos años, pero que en algún momento perdí de vista eso, y me dejé llevar por la rutina, el egoísmo y la búsqueda de emociones fuera del matrimonio.
¿Y ella cómo reaccionó? Se echó a llorar. Dijo que no sabía si podía confiar en que yo fuera sincero sobre algo, después de haber mentido durante tantos meses. Emiliano se pasó las manos por el rostro, un gesto que había desarrollado durante los meses de terapia cuando trataba de contener las emociones. Doctora, he estado pensando mucho sobre los mensajes anónimos que recibí durante esas semanas. Nunca logré descubrir quién los enviaba. ¿Has considerado que tal vez no importa quién los enviaba, sino por qué te afectaron tanto? ¿Qué quiere decir? Los mensajes te generaban ansiedad porque sabías que tenías secretos que podrían ser expuestos. La identidad del remitente es menos importante que el hecho de que estabas viviendo con miedo constante a que la verdad saliera a la luz. Emiliano asintió pensativamente. Tienes razón. Creo que parte de mí quería que todo se descubriera, para no tener que seguir cargando con la culpa. Es una observación muy importante. ¿Qué más has estado reflexionando? He estado pensando en Esperanza. Hace 2 semanas la vi en un café cerca de Polanco, con un hombre que no reconocí. Se veía feliz. La doctora Restrepo se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Cómo te hizo sentir verla? Al principio sentí una punzada de... No sabría decir si era nostalgia o celos, pero después me di cuenta de que me alegraba por ella. Se veía libre de esa tensión que cargaba cuando estábamos juntos. ¿Has tenido contacto con ella? No directamente, pero sé por Fernando, su ex esposo, que logró conservar la custodia de Miguel después de un proceso legal difícil. Al parecer, buscó ayuda psicológica inmediatamente después del escándalo, y eso le ayudó en la evaluación judicial. Emiliano miró por la ventana hacia los árboles del pequeño parque que se veía desde la oficina. También supe que está trabajando como consultora legal independiente. Perdió varios clientes después del escándalo, pero otros nuevos la han contratado. Al parecer, su experiencia personal la ha hecho más empática con otros casos de divorcio complicados. ¿Y Guadalupe? ¿Cómo está ella? La expresión de Emiliano se entristeció. Según Sebastián, está bien profesionalmente. Ha aumentado su participación en organizaciones de caridad, y la semana pasada fue nombrada presidenta del patronato de un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. ¿Crees que su activismo tiene que ver con su propia experiencia? Es posible. Sebastián dice que está en terapia también, pero que no habla sobre mí o sobre el divorcio. Se concentra en su futuro y en criar a Paloma. ¿Has considerado la posibilidad de tener una conversación directa con Guadalupe? Emiliano negó con la cabeza. Su abogada fue muy clara. Guadalupe no quiere tener ningún contacto directo conmigo a menos que sea estrictamente necesario para asuntos relacionados con los niños. Y honestamente, no la culpo. La doctora Restrepo consultó sus notas. Emiliano, en nuestras sesiones anteriores hemos hablado mucho sobre las consecuencias de tus acciones, sobre la culpa y el arrepentimiento. Hoy me gustaría explorar algo diferente. ¿Qué has aprendido sobre ti mismo en estos meses? Emiliano reflexionó durante un momento largo. He aprendido que soy más inseguro de lo que creía, que mi éxito profesional y mi imagen de hombre sólido eran en parte una fachada que usaba para ocultar mis propias dudas sobre mi valor como persona. Explica eso un poco más. Durante años construí mi identidad alrededor de ser el proveedor perfecto, el empresario exitoso, el esposo ejemplar, pero por dentro tenía constantemente la sensación de que no era suficiente, de que en cualquier momento alguien se daría cuenta de que era un impostor. Y la aventura con Esperanza, ¿cómo encaja en eso? Creo que con Esperanza me sentía validado de una manera que no había experimentado en años. Ella me veía como el hombre interesante y apasionado que yo creía haber sido en mi juventud. Me hacía sentir especial, deseado, importante. ¿Guadalupe no te hacía sentir así? Emiliano suspiró profundamente. Guadalupe me conocía demasiado bien. Veía mis defectos, mis rutinas, mis inseguridades. Con ella era simplemente Emiliano, con todas mis complejidades humanas. Con Esperanza podía ser la versión idealizada de mí mismo. Esa es una revelación muy profunda. Sí, y también me di cuenta de que eso no era amor real. Era narcisismo disfrazado de romance. La doctora Restrepo tomó más notas. ¿Qué planes tienes para el futuro? Estoy en proceso de crear una nueva empresa, más pequeña pero más ética.
Roberto Aguilar será mi socio igualitario esta vez. Hemos decidido enfocarnos en proyectos de vivienda social, algo que tenga un impacto positivo real. ¿Y en el aspecto personal? No estoy listo para otra relación. Tal vez no lo esté por mucho tiempo. Necesito entender completamente quién soy cuando no estoy definido por mi relación con alguien más. Es una actitud muy saludable. Emiliano se quedó callado por un momento, organizando sus pensamientos. Doctora, hay algo que no le he contado a nadie, ni siquiera a usted. ¿Qué es? Hace 2 semanas recibí una carta de Guadalupe. No fue entregada por abogados, sino que llegó directamente a mi apartamento. ¿Qué decía? Emiliano sacó de su cartera una carta doblada, evidentemente releída muchas veces. ¿Puedo leerle algunas partes? La doctora asintió. Emiliano desdobló la carta y comenzó a leer con voz controlada. Emiliano, escribo esta carta no porque quiera reabrir comunicación contigo, sino porque mi terapeuta me sugirió que expresara algunos pensamientos que necesito externar para mi propio proceso de sanación. Hizo una pausa antes de continuar. He estado reflexionando sobre nuestros 20 años de matrimonio y me he dado cuenta de que no todo fue culpa tuya. Yo también me perdí en el camino. Me volví tan obsesionada con ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la anfitriona perfecta, que dejé de ser simplemente Guadalupe. Continúa, lo animó la doctora. No justifico lo que hiciste, la traición, las mentiras, la humillación que causaste a nuestra familia son imperdonables. Pero reconozco que nuestro matrimonio se había vuelto una representación teatral donde ambos interpretábamos papeles, en lugar de ser nosotros mismos. Emiliano dobló la carta parcialmente. La parte que más me impactó viene al final. No te escribo buscando reconciliación ni perdón. Te escribo porque nuestros hijos necesitan que ambos seamos personas saludables emocionalmente. Ellos merecen tener un padre que haya procesado completamente sus errores y una madre que haya sanado de sus heridas. Te deseo que encuentres la paz contigo mismo, no por mí, sino por Sebastián y Paloma. Ellos te necesitan en sus vidas, pero necesitan la versión auténtica de ti, no la máscara que has usado durante tantos años. La doctora esperó un momento antes de hablar. ¿Cómo te hizo sentir esa carta? Esperanza y alivio a la vez. Esperanza porque muestra que Guadalupe ha estado reflexionando sobre nuestra relación de manera madura. Alivio porque siento que ella también está sanando. ¿Le has respondido? No. La carta termina pidiendo específicamente que no le responda. Dice que cuando esté lista para tener una conversación directa, ella me lo hará saber. ¿Respetas esa petición? Completamente. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que le hice. La doctora Restrepo consultó el reloj en la pared. Nos quedan unos minutos. ¿Hay algo específico en lo que quieras trabajar hoy? Sí. He estado teniendo pesadillas sobre la noche de la renovación de votos. Sueño que estoy parado en el altar y de repente todos los invitados se convierten en jueces que me condenan. Ese es tu subconsciente procesando la culpa y la vergüenza. Es normal en casos como el tuyo. ¿Cuándo cree que dejarán de atormentarme estas emociones? La culpa apropiada por haber lastimado a otros nunca desaparece completamente, y eso es saludable. Pero la vergüenza tóxica que te paraliza sí puede sanar con trabajo terapéutico. ¿Cuál es la diferencia? La culpa te dice, hice algo malo. La vergüenza te dice, soy una mala persona. La primera te motiva a enmendar y crecer. La segunda te destruye. Emiliano asintió tomando notas mentales de la explicación. ¿Cree que algún día podré tener una relación saludable con alguien? Cuando hayas hecho las paces contigo mismo, cuando puedas mirarte en el espejo y ver a una persona imperfecta pero en crecimiento, entonces estarás listo para amar a alguien de manera auténtica. La sesión terminó con ejercicios de respiración que la doctora le había enseñado para manejar la ansiedad. Cuando Emiliano salió del consultorio, se dirigió a su cita semanal de Alcohólicos Anónimos, en una iglesia de la colonia Nápoles. El grupo de apoyo se había convertido en un pilar fundamental de su recuperación. Ahí había conocido a personas de todos los trasfondos sociales que luchaban con sus propios demonios, y había aprendido que el alcoholismo era solo un síntoma de problemas más profundos. Hola, mi nombre es Emiliano, y soy alcohólico,
dijo cuando llegó su turno de compartir. Hola, Emiliano, respondió el grupo al unísono. Esta semana he estado reflexionando sobre las diferencias entre secretos y privacidad. Durante meses viví con secretos que envenenaron todas mis relaciones. Ahora estoy aprendiendo a tener una vida privada saludable, sin secretos tóxicos. Habló durante 5 minutos sobre sus avances y desafíos, y recibió el apoyo comprensivo del grupo. Después de la reunión, caminó por el parque que estaba cerca de la iglesia. Su teléfono sonó con una llamada de Sebastián. Papá, ¿tienes tiempo para platicar? Hay algo importante que quiero discutir contigo. Por supuesto, hijo. ¿Dónde quieres que nos veamos? ¿Puedes venir a mi departamento? Paloma está aquí, y creo que está lista para tener una conversación más profunda contigo. El corazón de Emiliano se aceleró. Hacía semanas que no tenía una conversación real con su hija menor. Estaré ahí en media hora. El departamento de Sebastián era pequeño pero acogedor, decorado con el estilo minimalista que había adoptado su hijo. Paloma estaba sentada en el sillón, con un cuaderno en las manos y una expresión más madura de la que Emiliano recordaba. Hola, papá. Lo saludó sin levantarse, pero con un tono menos frío del habitual. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Mejor. He estado yendo a terapia con la doctora González y me está ayudando mucho. Sebastián sirvió café para los tres y se sentó en una silla frente a su padre y hermana. Papá, Paloma y yo hemos estado hablando mucho sobre todo lo que pasó, y hemos llegado a algunas conclusiones. Paloma abrió su cuaderno. Papá, he estado escribiendo mis sentimientos durante estos meses. Mi terapeuta dice que me ayuda a procesarlos. ¿Quieres compartir algo de lo que has escrito? Paloma leyó de su cuaderno. Mi papá destruyó nuestra familia con sus mentiras, pero mi mamá destruyó mi inocencia con su venganza. Los dos me fallaron de maneras diferentes, pero los dos me fallaron. Emiliano sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Paloma, déjame terminar, lo interrumpió suavemente. También escribí esto, pero estoy empezando a entender que papá y mamá son seres humanos imperfectos, no los superhéroes que yo creía que eran. Y tal vez es mejor conocer la verdad sobre quiénes son realmente que seguir viviendo en una fantasía. Sebastián intervino. Lo que Paloma está tratando de decir es que estamos listos para empezar a construir una relación nueva contigo, basada en honestidad completa. ¿Qué significa eso? Paloma cerró su cuaderno. Significa que no queremos que nos trates como niños que necesitan ser protegidos de la verdad. Queremos conocer al hombre real que eres, con tus virtudes y tus defectos. Y también significa, agregó Sebastián, que esperamos honestidad total de aquí en adelante, nada de mentiras piadosas o medias verdades. Emiliano se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieren saber? Paloma respiró profundamente antes de preguntar. ¿Realmente amabas a Esperanza o solo estabas escapando de nosotros? La pregunta era directa y dolorosa, pero Emiliano había aprendido en terapia la importancia de la honestidad radical. Creí que la amaba, pero ahora entiendo que lo que sentía era una mezcla de excitación, validación del ego y escape de las responsabilidades de ser adulto. No era amor maduro. ¿Y nosotros? ¿La familia? ¿Éramos una carga para ti? Preguntó Sebastián. Nunca fueron una carga, pero sí sentía que había perdido mi identidad individual. Me había definido tanto por ser esposo y padre que había olvidado quién era Emiliano como persona. Paloma asintió pensativamente. Entiendo eso. A veces yo también siento que soy solo la hija de Guadalupe y Emiliano, no Paloma. Es normal en las familias muy unidas, respondió Emiliano, pero no justifica las decisiones destructivas que tomé. Sebastián se levantó y se acercó a la ventana. Papá, hay algo más que necesitamos decirte. Paloma y yo hemos estado hablando con mamá sobre la posibilidad de tener una reunión familiar mediada por terapeutas. Emiliano sintió una mezcla de esperanza y terror. ¿Una reunión con tu madre? No para reconciliación romántica, aclaró rápidamente Paloma, sino para sanar como familia, para que todos podamos hablar honestamente sobre lo que pasó y encontrar una manera de coexistir sanamente. ¿Guadalupe está de acuerdo con eso? Ella dijo que lo consideraría si tú estás de acuerdo y si el proceso es completamente supervisado por profesionales. Emiliano se quedó callado durante varios minutos,
procesando la propuesta. ¿Ustedes quieren que lo haga? Queremos que nuestros padres puedan estar en la misma habitación sin que sea tóxico para nadie, respondió Sebastián. Queremos poder tener graduaciones, bodas, nietos, sin que sea una zona de guerra emocional. Paloma agregó. Y queremos entender por qué mamá eligió humillarte públicamente en lugar de manejar el divorcio privadamente. ¿Ella sabe que van a preguntarle eso? Sabe que tenemos preguntas difíciles para ambos, respondió Sebastián. Y dice que está dispuesta a enfrentarlas si eso ayuda a sanear nuestra dinámica familiar. Emiliano se puso de pie y caminó hacia la ventana del departamento, que daba hacia el sur de la ciudad. ¿Cuándo sería esta reunión? Aún no hay fecha. Primero necesitamos que ambos estén de acuerdo. Después encontrar terapeutas especializados en mediación familiar post-divorcio. ¿Y ustedes? ¿Cómo se sienten con la idea? Paloma se acercó a su padre. Papá, tengo miedo. Pero también sé que no puedo seguir cargando con esta rabia y esta tristeza para siempre. Quiero sanar, y creo que todos necesitamos sanar juntos. Emiliano abrazó a su hija por primera vez en meses sin que ella se resistiera. Está bien. Acepto la reunión familiar. Sebastián sonrió por primera vez en toda la conversación. Hay una cosa más, papá. ¿Qué? Queremos que sepas que estamos orgullosos de ti por buscar ayuda, por dejar de beber, por hacer el trabajo emocional necesario para cambiar. ¿De verdad? Paloma asintió. Al principio pensábamos que ibas a terapia solo para quedar bien, pero vemos cambios reales en ti. Eres más honesto, más vulnerable, más humano. Eso significa más para mí de lo que pueden imaginar. Esa noche, Emiliano regresó a su departamento en la colonia Roma Norte, con una sensación de esperanza que no había experimentado en meses. Sus hijos estaban dispuestos a darle una segunda oportunidad, y por primera vez, él sentía que realmente la merecía. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocía. Espero que estés listo para enfrentar toda la verdad mañana. El juego final comienza ahora. Pero esta vez, en lugar de sentir pánico, Emiliano sintió curiosidad. Había pasado meses en terapia aprendiendo a enfrentar la verdad sobre sí mismo. Ya no tenía secretos que proteger. Ya no tenía una imagen falsa que mantener. Respondió al mensaje. Estoy listo. Ya no tengo miedo de la verdad. La respuesta llegó inmediatamente. Mañana a las 10 a.m., Café Toscano, Colonia Roma. Ven solo. Es hora de que conozcas a la persona que realmente orquestó todo lo que pasó. Emiliano miró el mensaje durante largo tiempo. Después de todos estos meses, finalmente iba a descubrir quién había estado enviando los mensajes anónimos, quién conocía sus secretos antes de que Guadalupe los descubriera. Pero más importante aún, estaba listo para enfrentar cualquier verdad que quedara por revelar. Ya no era el hombre asustado y lleno de secretos que había estado parado en ese altar hace meses. Era alguien que había aprendido que la única manera de vivir en paz era vivir en la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. La historia de su familia estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, Emiliano tenía esperanza de que el siguiente capítulo pudiera ser mejor que el anterior. Llegamos al final de esta intensa historia de traición, consecuencias y redención. ¿Qué te pareció la transformación de Emiliano? ¿Crees que Guadalupe actuó correctamente al exponer públicamente la infidelidad? ¿Y quién será la misteriosa persona detrás de los mensajes anónimos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué opinas sobre las decisiones de cada personaje y cómo crees que debería continuar esta historia. Si te gustó esta narrativa llena de drama y emociones reales, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias como esta que te mantendrán al borde del asiento. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Comparte el video con alguien que disfrute de las buenas historias y cuéntanos en los comentarios qué tipo de relatos te gustaría escuchar próximamente. Nos vemos en el siguiente video con una nueva historia que no podrás dejar de escuchar.